buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a el tercer seminario de educación continua en bioética, organizado por el Centro de Investigación Social Avanzada desde la coordinación de la maestría en bioética. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy y antes de iniciar, pues les voy a comentar algunos avisos. Ustedes podrán interactuar con nuestro ponente a través del chat de preguntas y respuestas que se encuentra ubicado en la parte inferior de su pantalla. Pueden en cualquier momento de la presentación anotar sus dudas, sus comentarios, para que nosotros al final de la ponencia se los hagamos llegar al docente. De igual manera, les recuerdo que para obtener su constancia de asistencia a este ciclo de seminarios, tienen que llenar el formulario de asistencia que se comparte al final de la ponencia para que se avale su participación en este seminario y conforme ustedes cumplan con el 80% de asistencia, les hagamos llegar a ustedes su constancia de este ciclo de seminarios. El próximo mes, nuestro seminario tratará sobre deterioro ambiental y sustentabilidad y los invitamos a inscribirse. Y nuestro último aviso del día de hoy es que estamos iniciando con la convocatoria para este nuevo ciclo de maestría en bioética organizado desde el CISAB. La maestría inicia el 15 de agosto del 2025 y si ustedes están interesados en recibir más información, con mucho gusto pueden escribirme al correo electrónico patricia.mancilla@cisab.mx. Pues sin más preámbulo, le doy la cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy. Él es el doctor Jaime Enrique Encinas Reza. Nos da mucho gusto que nos acompañe nuevamente en las aulas del CISAB, aunque sea de manera virtual. Me voy a permitir leer un poco de su breve reseña curricular. El doctor Jaime Encinas es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en medicina interna y especialista en geriatría por la misma universidad. Es maestro en educación por la Universidad de Anáhuac, México, maestro en bioética por la misma universidad y doctorando en bioética aplicada por la misma universidad. Fue profesor de tiempo completo en la Universidad de Anáhuac, México, en las facultades de Ciencias de la Salud y Bioética. Ha sido docente en medicina durante 27 años. Fue coordinador del internado de pregrado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Anáhuac, México. Fue coordinador de vinculación entre la Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Bioética de la UAM. Fue presidente del Colegio Mexicano de Geriatría, vocal del Comité CICSA de la Facultad de Ciencias de la Salud y actualmente ejerce la práctica privada de la medicina. Pues hablar de privacidad y de confidencialidad de los pacientes, pues es un tema que nos atañe a todos, tanto como usuarios del servicio de salud como profesionistas que trabajamos en los servicios de salud. Nos surge tener claridad en las medidas de protección de datos personales y de los datos sensibles médicos. Recordarán ustedes, apenas hace un mes hubo un gran escándalo por una filtración de datos hacia la prensa de una cantante, ¿no? Se dio a conocer su expediente clínico y, bueno, fue todo un suceso porque se violaron datos sensibles como su estado de salud y su privacidad, ¿no? Se dio a conocer una fotografía de su expediente. Es por eso que nos interesa conocer cuál es el manejo de estos datos personales, porque es una información que por ley debe estar protegida, pues para evitar vulnerar la salud de nuestros pacientes, vulnerarlos aún más, ¿no?, en su salud mental y pues también como usuarios de los servicios de salud. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Jaime Encinas. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Em, ok, perfecto, comenzamos. Gracias por la presentación, muy amable y
muchas gracias por la invitación, ¿no? Especialmente, ¿no? Con ustedes, ¿no? En esta área que, bueno, pues es muy relevante en nuestros días y eh, revisando, ¿no? Todo lo que existe, ¿no? Por lo menos en cercano a nosotros en términos de la propia bioética, que es todavía está el dilema entre si es, ¿no? Una corriente filosófica, si es, ¿no? Una disciplina, pero bueno, eso se lo dejamos a los filósofos. Si tiene que ver con muchos elementos de la medicina o no tiene que ver, pues eso, bueno, se lo dejamos al terreno de la medicina también. Y si tiene todos los aspectos legales que mencioné en un momento y que es como el centro de la plática, eh, pues eso también lo deben de conocer los abogados. Entonces, la bioética, como lo están viviendo ustedes en esta maestría, es un método que utiliza una metodología multidisciplinaria y es más, del resultado de ellos se vuelve transdisciplinaria y eso pues nos enriquece mucho, ¿no? La explicación de lo que voy a mencionar enseguida. Entonces, pues tocaré algunos de los puntos con los que la bioética trabaja, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ¿qué te acaba de ver, no? La antropología aquí con este asunto. Pues como dice ahí en el texto, voy a permitir leerlo rápidamente, y la que está acá en negrito es como que es la parte central, ¿no? Que es la que tiene que tener uno en mente. Uno de los principales problemas de toda ciencia lo constituye siempre el punto de partida, por dónde empezar. Cualquier pregunta siempre se encamina a saber algo nuevo, pero toda pregunta se realiza desde un cierto saber ya. En otras palabras, en el caso del hombre, para poder formularse este interrogante, el que pregunta antes debe tener una idea de sí mismo, aunque sea una idea vaga, confusa e indeterminada. Esta parte de lo que es el hombre es muy importante, porque si no sabemos de quién estamos hablando, pues tenemos, bueno, a lo mejor pues un crisol ahí de muchas opiniones que pueden estar encontradas o que pueden favorecernos para, sobre todo, hacer una decisión bioética en torno a lo que estemos trabajando, especialmente en los dilemas y con todo lo que está relacionado con la bioética clínica. Siguiendo a este mismo autor, dice, en efecto, en la historia de la conciencia filosófica ha habido un consenso casi generalizado en desatar dos principios del hombre, cuerpo y alma o materia y espíritu. De esta manera, fíjense, estamos hablando, Platón concebía al hombre como un alma encerrada en un cuerpo, mientras que Aristóteles definía al hombre como un animal racional. En la actualidad se prefiere hablar de ser humano como un espíritu encarnado, un cuerpo espiritualizado, un espíritu en el tiempo, etcétera. Todas estas descripciones tienen en común destacar el aspecto corpóreo y espiritual a la vez, como rasgo distintivo del hombre con respecto al de los vivientes. Entonces ustedes vayan armando, ¿sí? ¿De qué tipo de hombre estamos hablando, no? ¿Sí? Porque por eso es muy importante definirlo. Entonces, aquí aterrizamos, pues que el ser humano es un ser moral. Parece que ahorita con lo avanzado seguramente que llevan en su maestría, pues efectivamente parece que es algo que es muy obvio. Pues sí, por eso todo lo que van a trabajar con todo el método bioético y su metodología. ¿Por qué el ser humano es un ser moral capaz de distinguir entre el bien y el mal? Tiene que ver con muchos elementos que tiene, ¿no? Esta dimensión, que es muy, muy importante. Muchos autores, recuerden, en la bioética, si es que ya lo han visto así, eh, pueden unirlo, ¿no? En una sola dimensión o trabajarlo en diferentes dimensiones para su comprensión didáctica. Y entonces, una vez entendidas estas dimensiones, puedo integrar más fácilmente la comprensión hacia dónde me lleva, ¿no? Una decisión de tipo moral
si estoy encaminado a hacer el bien o si estoy encaminado a hacer el mal, si estoy encaminado a hacer lo correcto o lo incorrecto. Para ello, nos valemos del acto humano, que es el que realiza el hombre de modo consciente y libre. Conciencia, darse cuenta de lo que se hace. Voluntariedad, que la voluntad quiera realmente lo que hace. Y libertad, que la voluntad no se vea forzada ni interior ni exteriormente. Aquí se comienza a complicar un poco el asunto, pero bueno, pues vamos a ver, digamos, un esquema en el que creo que nos facilita mucho, por lo menos para su entendimiento, que seguramente ya lo saben, y seguro es reforzarlo en este momento. Dice otro autor, dice, solo los actos humanos son objeto de la moralidad. Se hace alguna diferencia porque cuando hablamos de las funciones que tiene el cuerpo, ¿no?, del ser humano, son un referente de actos también, ¿no? Porque son acciones que me permiten comunicarme, hacer, deshacer, moverme, y lo más importante es tomar decisiones sobre mi propia persona o sobre otras personas. Entonces, todo esto parece que, bueno, sí, ya lo sé, ya lo comprendí, ya, o sea, ¿qué me quiere decir? No, eso, aterrizar exactamente quiénes somos y cuál es el valor de la persona. Eh, a veces el término la confusión de persona, que sería para otro motivo de otra sesión no completa, que seguramente la han tenido, la van a tener, es hablar de este concepto, ¿no? Que es amplísimo, ¿no? Y tiene pues sus visos en términos biológicos, sus visos en términos filosóficos, sus visos en términos legales, ¿no? Que se conjugan para tener sus visos en términos bioéticos. Por lo tanto, al hablar de moralidad se deben distinguir dos aspectos fundamentales. El del ser, que es el valor de la dignidad del ser humano, es cuanto es persona, basta existir como ser humano para poseer ese valor de dignidad. Es el simple hecho de serlo, ¿no? Y el nivel de actuar, dice el valor moral del hombre, en cuanto actúa como persona, está en el uso que hace de su libertad y en la bondad o maldad de sus actos. No está en el color de su piel, como dicen estos autores, o en el prestigio que goza su clase social, y tampoco en la cuenta bancaria que posee. Fíjense, porque bueno, todo vienen todos estos asuntos a colación pues en la toma de decisiones finalmente, ¿no? ¿Para qué me sirve la bioética? Entendiendo todos estos, ¿no?, elementos que seguramente pues los tengo, pero a veces no se hacen patentes porque me desvío del camino hacia una u otra postura a la hora de tomar mis decisiones. Pero si tengo muy claro de qué ser humano estoy hablando, pues digo, ahí va a favorecer el centro de mis decisiones, que somos nosotros mismos como seres humanos, y los que dependen de mí, en el caso de los médicos, como en mi caso, directamente, ¿no?, con el que trabajamos. Aquí en esta parte suelo trabajar con los alumnos de pregrado de medicina que, pues sí, a diferencia de todos los, ¿no?, eh, digamos, disciplinas, licenciaturas, del conocimiento humano, etcétera, el médico tiene una muy alta responsabilidad sobre el ser humano directamente, porque, entre comillas, ustedes pongan la palabra, igual me pueden corregir, el instrumento, el objeto de trabajo, pues es el propio ser humano, y el que se haga o se deje de hacer es directamente sobre el ser humano en cuanto a su cuerpo se refiere. Entonces, imagínense ustedes esta alta responsabilidad que, bueno, a veces se nos automatiza a los médicos,
y no nos damos cuenta, o los que están en formación tendrán que entender, ¿no? En el estudio de la medicina, que es un valor muy importante. Claro, obviamente, pues, todas las licenciaturas, todo el quehacer humano está sobre los seres humanos, pero directamente, ¿no? Piénsese, ¿no? En alguna intervención farmacológica, en alguna intervención quirúrgica, pero también, que es parte de la temática, la confidencialidad, sí, en cuanto a la información que nos está dando esto y si podemos o no difundirla, ¿no? Todos estos aspectos son directamente, ¿no? Entonces le dan un gran peso de responsabilidad, ¿no? A todos los que están cercanos a las ciencias de la salud y en este caso a los que se están dedicando a la bioética. Dice, en este sentido, la dimensión moral considera el valor del ser humano como ser humano. Esto es, no solo existen particularidades gracias a los cuales el ser humano es un buen artista o un buen médico, sino existe un valor según el cual el ser humano es bueno o sea el mismo según los aspectos auténticos y auténticos de ser humano. Esta es la esencia de la dimensión moral humana y tal valor lo llamamos valor moral. Entonces, bueno, dice, bueno, ¿qué sumamos aquí? ¿Qué es lo importante? Bueno, reforzar quiénes somos, ¿no? Para después entender todos los mecanismos, entre ellos todos los legales, ¿no? Que nos competen a nosotros, a nuestro nivel, como médicos, ¿sí? Y a los que estén relacionados, que sean abogados, que sean, ¿no? Que estén tomando aquí la maestría también, ¿no? Cómo entender cómo es la función del médico, sino también cómo es la función de cada uno, ya en conjunto, tomando las decisiones y la trascendencia que tiene esa toma de decisión. Entonces, como para englobar, ¿no? El resumen de qué estamos hablando, ¿no? Las dimensiones antropológicas, si tenemos este esquema en mente, creo que se nos va a facilitar mucho más el trabajo, ¿no? La decisión, el análisis primero, ¿no? La, la disertación, ¿no? La deliberación y al final la toma de decisión, sobre todo también ante un gran dilema bioético. Tenemos la dimensión biológica, que eso nos queda muy claro, ¿no? Es pues, toda la cuestión que tiene que ver con las funciones del cuerpo humano. La dimensión psicológica, ¿no? Este es todo lo que tiene que ver con la cuestión psíquica, la mente, ¿no? Desde su estado de conciencia hasta su estado de intelectualidad, ¿no? Pero, aunque la psicología se encarga del estudio de la inteligencia, la voluntad, ¿no? Y inclusive de la libertad, habrá que separarlo, como nos refería el primer autor que les presenté la primera diapositiva, cómo está tomando, digamos, esta dimensión y separarla, aunque en todo es simultáneo, si vemos el esquema, el ser humano es el centro, en donde conjuga todas estas dimensiones. Aclaro que esta es una forma de, de clasificarla, pues, esquemáticamente, para tener en mente cómo lo puedo trabajar a la hora de tomar mis decisiones y comprender a qué se refiere, ¿no? Todo esto de, bueno, el secreto, la confidencialidad, quién soy, ¿no? Porque si es de tal o cual nacionalidad, si es un niño, si es un menor, o sus padres, ¿no? O si es un anciano, o si es un joven, ¿no? O si está trabajando en cierta actividad, etcétera. Es decir, me da como mucha comprensión de en dónde estoy. Entonces, la parte social que tenemos aquí también en este esquema, podemos ver que el, pues el ser humano a veces nos cuesta trabajo entender que es un ser al mismo tiempo individual y un ser social. Es decir, estamos en interacción completa todo el tiempo, ¿sí? Es difícil entender, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta
en el esquema, ¿no? Si un ser humano puede sobrevivir como, no sé, se me ocurre decirles Tarzán, ¿no? O alguna, ¿no? O Mowgli, ¿no? En el libro de la selva, donde estos autores ponen a un ser humano en el que, pues desde pequeño, ¿no? Puede sobrevivir, ¿no? Comparado con los animales, ¿no? Pues al final nos cuesta mucho trabajo entender esta parte, ¿no? Sin estar con el contacto con otros seres humanos y sobre todo que es muy desvalido el ser humano desde el nacimiento, ¿no? En su formación es dependiente totalmente de los otros, ¿no? Pero bueno, esta interacción es así, ¿no? Se presenta en diferentes, ¿no? Formas y pues somos un ente social. Pero en nuestra individualidad, ahí donde estamos en proceso de reflexión, en donde estamos, eh, pues sí, en meditación, en el estudio, o eso, estamos ahí solos nosotros, es nuestra parte individual que es la más enriquecedora, ¿no? Pero es necesaria también la interacción social. Y finalmente, luego en la parte espiritual, en donde hay dos elementos que se estudian, ¿no? En esta parte filosófica con la que tenemos que trabajar en el método bioético y su metodología en general, la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Son ampliamente descritas, ¿no? Estudiadas, ¿no? Y se siguen estudiando. Um, eh, pues no hay que dejarlas de ver. Entonces, sobre todo a la libertad, como vemos en la voluntad. Estas facultades son exclusivamente humanas, ¿sí? El extrapolarlas, no me meto en todos los terrenos, cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Lo que no sea ser humano, que se trabaje con estas dos facultades fundamentalmente humanas. Pero bueno, y aquí lo que les pongo con una letra diferente, fuera de los círculos, es que toda esta, digamos, dimensión con la inteligencia y la voluntad y el resto de las dimensiones tienen límites. Eh, Hoy, ¿no? Vemos, escuchamos, estamos en un entorno en donde la información que nos llega es prácticamente inmediata, ¿no? Rápida, pero muchísima información. De eso, ¿qué selecciono? ¿Qué catalogo? ¿Qué utilizo para mí, para mis fines, ¿no? En mi práctica profesional cotidiana, ¿no? Para que yo pueda ayudar, ¿no? En mi toma de decisión bioética a los demás. Debo reconocer que soy un ser limitado, ¿sí? Y observen, ¿no? Esta forma, como se lo clasifico, en cuatro dimensiones, pues tenemos esas limitaciones. Es fácil poner un ejemplo en cada una de ellas, ¿no? Grueso para entenderlo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la dimensión social, que es a lo mejor una de las que tiene más impacto en la actualidad, por lo que vivimos por lo menos en la República Mexicana, eh, pues socialmente lo que nos limita, ¿no? Nuestra libertad es por ejemplo, todas las leyes, ¿no? Y ahí está, ¿no? Todo el tiempo cambiándolas, ¿no? Haciéndoles, ¿no? Y siendo nosotros tenemos rigurosamente que hacer, que cumplirlas, ¿no? Pues con los límites que nos establece para la realización de cualquier acto, ¿no? Moral que yo quiera llevar a cabo. La biológica ni se diga, ¿no? Lo está como muy de moda, ¿no? Pensar que si yo soy un pájaro, no puedo comportarme como pájaro, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta sería, bueno, ¿tú serías capaz de volar, por ejemplo, si te avientas, ¿no? De un tercer piso? Ah, pues no. Obviamente, biológicamente somos seres limitados, ¿no? En ese sentido. Entonces, esa comprensión que va más allá, ¿no? Con todo el respeto que se merecen todas las personas, ¿no? De pensar lo que gusten pensar, pero siempre hay que encontrar esos límites. En la dimensión psicológica es exactamente lo mismo. Esa parece que también, ¿no? La tenemos como muy clara en el sentido de, eh, pues, la inteligencia, este,
si tiene alguna desestructura nuestro sistema nervioso, nuestro encéfalo, ¿no? Con toda su integración, que es riquísima y es muy interesante estudiar. eh, pues estamos limitados, ¿no? O sea, tenemos límites, cada uno diferente. Y aquí viene un problema bioético interesante, ¿no? Así, ¿cómo potencializar el efecto de la memoria o la inteligencia, ¿no? De manera artificial. La pregunta es, ¿no? No es si se puede o no se puede hacer, a lo mejor en algún momento se va a poder hacer, es para qué, ¿no? ¿Cuál es la finalidad que se tiene, ¿no? En ello. ¿Y qué límite? Y pues si puedo rebasar o no esos límites. ¿Y qué pasa, no? Si los rebaso. Y finalmente, la propia voluntad, ¿no? En esta toma de decisiones de qué es lo que quiero hacer conmigo, la libertad, la libertad, pues sí puedo llegar a hacer muchas cosas, pero tengo que tener límites y reconocerlos. Una de las formas que me ayuda a reconocerlos es un principio que se ha trabajado, que es el de libertad con la responsabilidad. Y la responsabilidad es encontrar ese límite, ¿no? Es decir, hasta dónde es mi límite de la interacción con los otros, conmigo mismo, aunque pudiera o no pudiera hacerlo, ¿sí? Entonces, esta es una parte muy, muy importante de quiénes somos, cómo somos, hasta dónde vamos a llegar. Ahora, traigo una definición de que un colega me permitió, ¿no? Poner aquí en las diapositivas sobre el acto médico. Él es abogado, también es médico, entonces creo que entiende mucho de más que yo, que soy propiamente médico, de qué tiene que ver, ¿no? El acto médico. Si el acto, la primera pregunta es, ¿el acto médico puede ser un acto moral? Pues sí, por supuesto, porque estamos hablando, como decíamos, antropológicamente de un ser humano, ¿sí? Entonces, ¿puede ser sujeto de un juicio de valor, éticamente hablando? Pues por supuesto que sí, porque se trata, ¿no? De ese ser humano que está tomando una decisión. En este caso, el acto médico se refiere al área de la medicina, pero así es. El procedimiento que realiza un profesional de la salud para curar o aliviar los efectos de la enfermedad del paciente, poniendo todos los medios que están a su alcance, incluyendo sus conocimientos, pericia técnica, diligencia y cuidado personal, sin que exista la obligación de garantizar ciertos resultados. Entonces, esta es una palabra muy, muy importante. En esta área, a los que se dedican a la medicina o áreas afines, es donde que se puede garantizar algo. Si aunque casi tengan, ¿no? Digamos, la certeza más próxima en términos probables, hay que tener mucho cuidado, porque puede virarse o cambiar esto, ¿no? Suele ser cuando uno comienza, por lo menos en la medicina, en etapas tempranas el ejercicio, ¿no? Una vez que se termina la licenciatura, la carrera, a tener como esta idea, ¿no? De poder ser como un ser omnipotente, ¿no? En el que puede de alguna manera establecer, ¿no? Estas decisiones que bueno, pues, tienen una gran trascendencia. Porque si se resulta lo contrario, entonces, ¿cuáles son los efectos, ¿no? En términos morales, en primer sitio, y pues después también los legales, ¿no? En conjunto. Entonces, la bioética debe conocer esta parte, pues sí, por lo menos saber que existe y cómo por dónde caminar para evitar que pase esto, ¿no? Entonces, inclusive se ha inscrito en los decálogos, ¿no? De los derechos del médico, que bueno, pues tú no le puedes garantizar a nadie, ¿no? Exactamente qué es lo que puede pasar con algún resultado de alguna intervención en ese acto médico. Tienes alta probabilidad de serlo, pero no. Y cuando esto, bueno, se jala a otro terreno que no sea propiamente el de la medicina, sino en términos legales, y esto lo pueden aclarar mucho mejor los abogados y tenemos en el foro, eh, qué es lo que puede pasar, ¿no? Relacionado con las leyes. Entonces, lo que hay que tener en cuenta en principio es que pues no hay una obligación, ¿no? Y hablar con algo que no hemos trabajado, que seguramente hay
alguna de las otras ponencias sobre la verdad, ¿no? Esta adecuación de lo que soy con la realidad tal cual es, ¿no? Entonces, tú estás hablando con la verdad, con el último conocimiento científico en la medicina, pues para decir en qué postura estoy y qué es lo que podemos, ¿no? Ofrecer con sus límites. O sea, aquí estoy entendiendo que, ¿no? Sigo siendo un ser limitado. Y aquí el mismo licenciado Huito me decía, pues es que el acto médico es la materialización de la relación médico-paciente. Pues sí, sí es cierto, pues sí, ¿no? Tal cual es. Nos parece algo muy obvio hoy, ¿no? Nos parece algo muy común y corriente, pero ¿a qué se refiere, no? Sí. Entonces habría que estar en otro tema, toda la relación médico-paciente, sí que es enriquecedora y que bueno, a lo largo de la existencia, por lo menos de la medicina, pues ha tenido, ¿no? Como diferentes formas o aceptaciones de cómo abordar esa relación médico-paciente, ¿sí? Que es otro tema. Entonces, sí, efectivamente, la confianza que tenga el paciente en nosotros, ¿no? Siempre cuando estamos hablando o sustentándolo en la verdad, pues creo que no tendremos ningún problema, ¿no? Y se aclare. Claro, en la forma, en el entendimiento, etcétera, y con los formatos pues, legales que nos exigen, ¿no? Que tengamos para que no estemos trabajando, por lo menos en la medicina, como mencionó, en una medicina, como le denominamos, defensiva. Es decir, mejor no pido o pido para que no vaya a pasarme o vaya, ¿no? Sí, trabaja con lo que sabes. Y a veces cuesta mucho trabajo decir, no sé, hasta dónde llego. Voy a investigar, voy a preguntar a otro colega, ¿no? Digo, esto es muy amplio, pero a veces cuesta mucho trabajo esto, por lo menos en el terreno de la medicina, ¿sí? Estas características que, bueno, las menciono aquí, realmente es toda el área de los elementos del acto médico que incluye, ¿no? Y que tiene una vinculación con los aspectos legales, es tiene el aspecto de la profesionalidad, como se menciona ahí. Si el acto médico debe ser ejecutado por una persona debidamente entrenada y que haya reunido los requisitos necesarios para ejercer la profesión de que se trate. Y esto es pues, muy importante, ¿no? Meterse en terrenos ajenos que no le corresponden, ¿no? En la medicina, eh, pues es delicado, ¿no? Porque a veces se vienen complicaciones, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, y me viene a la mente estos programas de televisión y a lo resuelto donde vienen todas las desarreglos que han cometido, ¿no? Algunos de los colegas y donde viene la reparación de ese daño, ¿no? Cuándo se puede hacer y hasta dónde se puede hacer, ¿no? Sin ser una cuestión, digamos, de la voluntad de la persona, ¿no? O más bien, es una cuestión de la voluntad de la persona de tomar, ¿no? Esta decisión para hacerse o dejarse de hacer, ¿no? Este tipo de situaciones que luego con personal que no está capacitado para hacerlo, ¿no? Dentro del área de la salud. Dice, es una ejecución típica. El acto debe realizarse en conformidad con la Lex Artis ad hoc, es decir, los estándares técnicos de excelencia profesional vigentes. Eh, en la medicina, sobre todo en la medicina de las especialidades, existen estos organismos colegiados, ¿no? Que los pares son los que van evaluando a lo largo del tiempo a los médicos en las diferentes especialidades médicas y son los que pueden estar, ¿no? Digamos, garantizando que pues están actualizados, que están vigentes, van concorde a los nuevos hallazgos de la medicina y que bueno, si en algún momento se desvían de su camino en ese sentido, pues también no llamar la atención, ¿no? Para que se estén vigilando, pues digamos, correctamente dentro del acto médico todo lo que realizan estos médicos, ¿no?
La beneficencia dice que el acto médico se realice con el objeto de promover la salud del paciente. Y aquí podemos regresarnos al esquema antropológico en donde se habla de un bien, ¿no? ¿Y cuál sería el bien del ser humano? Pues tener como en armonía, en general, todas las dimensiones que mencioné antropológicamente. Entonces, por eso podemos hablar de un bien integral. Y es interesante esto porque dependiendo, ¿sí? No hay una, sería mentira que existe una total al 100% armonía de un cuerpo de todas las dimensiones. Si se acercan, si trabajando todas las dimensiones, puedo llegar a estar en un estado casi óptimo, ¿no? Que sería lo idóneo para todos los seres humanos. Pero la obligación del médico es hacer el bien sobre la verdad bajo su conocimiento, ¿no? Y si no, también saber decir que no. Es muy difícil a veces, ¿no? Decir que no. Pues canalizar a donde tenga que canalizarse al paciente. Pero siempre su centro es, obviamente, intentar restaurar, ¿no? Hasta donde se pueda la salud integral del paciente. Y la licitud dice que el acto médico se realiza cumpliendo las normas jurídicas aplicables vigentes, ¿no? Bueno, pasamos aquí un poco a eh, cuáles son los principios del deber ser de los médicos, ¿no? Que en general, pues prácticamente los que nos dedicamos a esta área, pues los conocemos, o por lo menos debemos tener el conocimiento de lo que pues, debe hacerse, ¿no? Que ya luego a veces aquí hay la confusión entre, bueno, pues entonces, a ver, si me está diciendo que hago el bien y estoy curando y conozco, bueno, pues voy en ese camino, ¿sí? Pero hay muchos más elementos, ¿no? Si en la parte, no solo la parte biológica, que puede ser, voy a poner un poco el sesgo, la palabra sesgo, nos vamos con la dimensión netamente biológica. Pues sí, pero no somos solo entes biológicos, ¿no? Sino tenemos otras dimensiones que hay que cuidar, porque el bien debe ser un bien integral. Y el primer hitito, pues es, digo, aquí los puse al revés, siempre les digo, pero bueno, para que se entienda, pues primero tienes que estar vivo, ¿no? Entonces lo que se respeta es la vida humana, así tal cual va, ¿no? Así que estés vivo. Y al estar vivo, pues tienes una dignidad como ser humano, ¿sí? Cualquier cosa dentro de estas dimensiones que esté interviniendo contra ti, así como ser humano en esas dimensiones, pues estás tratando contra su dignidad. ¿Cómo desaparece la dignidad de un ser humano? Pues solamente que desaparezca, ¿no? O sea, que muera. Sí, entonces, ese es el único momento en el cual se deja de ser. Y ese cuerpo humano pasa pues al estatus de cadáver, ¿no? Y es cuando, por ejemplo, se pueden tomar los órganos para trasplante, ¿no? Una forma. Aquí estoy poniendo ejemplos para entender que la dignidad, aunque es un término que se utiliza indiscriminadamente para muchas cosas, es el centro. Si yo no entiendo esa parte, es difícil que pueda yo entender por qué no un ser humano, ¿sí? Eh, pues desde el momento de la fecundación, pues ya se es, ¿no? Y es un proceso evolutivo y que se va dando todo el tiempo, ¿no? Y tiene dignidad como tal. Entonces, bueno, imagínense, ¿no? Todas las implicaciones que esto lleva. Igual, hasta el final de la vida de un ser humano, en su promedio de vida, que, ¿no? Que es la vejez, hasta dónde, ¿no? Y cuándo, ¿no? Si hay un límite en términos biológicos y si ese límite yo puedo alterarlo, ¿no? A través de otras formas. Es decir, bueno, esto es un momento de reflexión, ¿no? Para todos nosotros. Eh, y entonces, pues vienen esos dilemas bioéticos, ¿no? Que hay que resolver. Entonces, los dos principios de ser del primer hito es este, ¿no?
Tenemos otros. Aquí tenemos, por ejemplo, el médico debe atender a todos los pacientes con la misma diligencia y solicitud, sin discriminación. Pues parece que sí, ¿no? Nos queda muy claro, ¿no? Sí, sí es. Pero tiene que ser así. No hay otra. El médico debe anteponer la salud del paciente a cualquier otra conveniencia. Pues sí, también, ¿no? No debe haber estos intereses creados, ¿no? Que existen, las dicotomías, así, mil cosas que se presentan, ¿no? El médico debe prestar ayuda de urgencia al enfermo o al accidentado, ¿sí? Por lo menos ante un mínimo nivel. Yo les comento luego a los alumnos qué es lo menos que puedo hacer pues, a nivel de ellos si no puedo interactuar, pues es por lo menos hablar y buscar la emergencia, ¿no? Si es en ese momento y no hay nadie más que tú que pueda resolverlo. La otra, si ni eso puedes hacer, bueno, pues es el acompañamiento, ¿no? Si acompáñalo, ¿no? Aquí tenemos mucho miedo porque, bueno, a veces nos involucran, ¿no? Cuando es una cuestión fuera de una entidad hospitalaria, ¿no? Del consultorio, es en la calle o en algún transporte público, nos da mucho miedo a los médicos, ¿no? A veces esa parte, ¿no? De interactuar y qué va a pasar, ¿no? Pues yo que haciéndolo con mucha prudencia, con este juicio sentado en la verdad, y a lo mejor nada más es en el acompañamiento o da el primer auxilio con los testigos presentes. Si está solo, bueno, pues hacerlo, ¿no? De la mejor manera, pues para no entrar en este temor o en el abandono, ¿no? De un ser humano. Por eso es importante. Y el médico debe prestar ayuda de urgencia. Ah, perdón, ya lo habíamos dicho, al enfermo accidentado. El médico no debe abandonar a ningún paciente que necesite sus cuidados, ¿sí? A veces el miedo a la demanda, el miedo de pues, no haber trabajado con la verdad sobre el paciente, este, pues, dice, bueno, mejor no. Me deshago del paciente o se solicita la interconsulta y el paciente ya no regresa, ¿no? En fin, no lo hagas, ¿no? Finalmente es otro ser humano igual que tú, ¿no? Di con honestidad, que es no habla con la verdad, qué es lo que está pasando y pues, ¿no? Intentar, claro, las circunstancias pueden cambiar, ¿no? De un momento a otro estoy hablando, pues, a lo mejor en un lugar donde se tienen todos los elementos, como son las ciudades, ¿no? Pues es en el campus, es en otro sitio, pues igual es más complicado. Pero habrá que por exponerlo y si han pasado casos parecidos, pues cómo se han resuelto, cómo puedan resolverse. El médico debe solicitar la ayuda de un colega siempre que lo considere oportuno en bien del enfermo. Sí, esta solicitud pues es correcta, ¿no? El médico debe mantener y desarrollar su conocimiento profesional y habilidades. Sí, esto para estos organismos colegiados que sirven, ¿no? De ayuda para hacerlo. Eh, Y estoy pensando aquí, bueno, pues usted es especialista, pero los que no son, el médico general que se dedica, ¿no? También tiene la obligación de estar actualizado en la modernización de todos los conocimientos de la medicina, ¿no? Y sus interacciones. Y existen, ¿no? Siempre cursos, ¿no? Como por ejemplo, estos online, ¿no? Y que algunos, bueno, pues son de manera gratuita, ¿no? Y se están dando, ¿no? Es muy interesante. Entonces sí, también es obligación, ¿no? Porque aquí vale la pena señalar que los especialistas son mucho menos que los médicos generales que existen en todo el país. Alguna vez ahí en la UNAM, donde estuve trabajando en el Departamento de Salud Pública, decíamos, bueno, pues ¿dónde están los médicos, no? Los médicos generales, ¿qué hacen? ¿No? Era difícil, no había un registro, se comenzó a armar el Consejo Nacional de Medicina General que existe, ¿no? Pues para comenzar a registrar, ¿no? Y a que estén actualizados los médicos generales vigentes. Eh, Se concluyó, ¿no? Después de hacer un estudio, que los médicos están en sus comunidades ejerciendo medicina. Y algunos de ellos que no ejercen la medicina y están en otras áreas. Pero los que sí están en sus comunidades, pues qué bueno, ¿no? Es muy interesante si ha crecido. Y aunque tenemos una formación todavía, nos hacen falta médicos en todo el país, bueno, pero pues están en sus, ¿no?
en sus comunidades haciendo o ejerciendo la medicina. El médico debe esforzarse por ejercer la medicina de manera sostenible desde el punto de vista del ambiente. Claro, eh, digamos, esto es muy importante, ¿no? Esto digo, es todo un capítulo aparte, vigente, pero también, ¿no? Cuando trabajamos lo de la libertad hace un momento, ¿no? Que mencionaba, eh, lo recalco aquí porque esto es muy importante, ha trascendido a lo largo de la historia de la humanidad, no es algo que yo diga, ahí está, pues por eso me atrevo a ponerles aquí, existen muchos tratados filosóficos del derecho, éticos, bioéticos, tesis, ensayos, también de muchos escritos literarios, etcétera, ¿no? En el cine, ni se diga, ¿no? De cómo se administra esa libertad, cómo se refleja la libertad, ¿no? Sí, y si en un estricto sentido de la administración del ser humano que tiene sobre su propia decisión, está limitada por la responsabilidad moral, que mencionaba hace un momento, esos actos humanos en las decisiones que tome su individualidad cuando corresponda ante otros seres humanos. Esto es muy importante y lo recalco. O sea, hay que reconocer nuestros propios límites a través de esa responsabilidad moral que tenemos con los otros. ¿Sí? Y si lo aplico y recuerdan las dimensiones en el esquemita ese, pues véanlas todos, ¿no? Sí. Biológicamente, psicológicamente, socialmente, ¿no? Y pues, la más importante, la que me permite unir a las demás, que es la parte espiritual, ¿no? De a través de la inteligencia y la voluntad, ¿sí? Que la capacidad es netamente humanas y que me permiten tener esa amplia visión de hasta dónde puedo llegar y qué puedo hacer y hasta dónde no, ¿sí? Siempre esta libertad, ¿no? En búsqueda de la verdad, sí, son las dos, ¿no? Digamos, como cadenas que me unen que a través de estas dos facultades, cómo poder, ¿no? Llegar al verdadero bien, ¿no? Estando en la verdad con ese bien. No puedo dejar de tocar aquí cuatro puntos importantes rápidamente de estos principios de la bioética estadounidense, que inclusive los refuerzan como principios fundamentales en la UNESCO, que es un organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas, y que son los que más conocidos, que vienen en todos los libros de texto primero estadounidenses, y que influyen dentro de nuestros textos, ¿no? En, digamos, Hispanoamérica, ¿no? Que es lo que tenemos más cercano a nosotros. Brevemente los tocamos porque el primero que tiene que ver con la libertad, que es la autonomía, dice la libre determinación que tiene el ser humano sobre su propia vida. Piense que qué duro es esto, pero a veces nos cuesta mucho trabajo a nosotros aceptar que nosotros podamos decidir y que los médicos, cuando decide el paciente, pues estamos no con nuestro límite y él reconoce sus propios, ¿no? Derechos y límites. Debe por lo menos hacerlo así. La libertad para establecer sus normas personales de conducta, la facultad para gobernarse a sí mismo basada en su propio sistema de valores y principios. Pero les recuerdo, siempre y cuando esta libertad reconozca sus propios límites a través de la responsabilidad moral. La beneficencia todo aquello que hace el médico para prevenir el daño, para suprimirlo o promover el bien de su paciente. Aquí lo que están haciendo ustedes a través de esta maestría, pues es entender de qué bien se trata y cómo se trata el bien, ¿no? En términos no éticos, ¿sí? Sino a qué se refiere ese bien, ¿no? Entonces, si tengo una buena estructura, ¿no? En el, en la dimensión, como no en la dimensión, la palabra sería en el camino que ustedes decidan seguir, ¿no? Porque hay muchas formas, ¿no? De percibirlo. Yo les estoy dando una, la que yo he trabajado, ¿no? Durante todos estos años, eh, pues para que tengan una mejor, sean más objetivos en sus decisiones, ¿no? Y conforma la máxima ética de actuar médico y simboliza al humanismo que ha caracterizado a la medicina. O sea, pues sí, hacer el bien, la beneficencia.
justicia, que este principio es muy amplio, amplio, ¿no? Muy amplio. Y a través, por ejemplo, me atrevo a decir, y si un poco me corrijan, ¿no? Los abogados, el principio de justicia es la licenciatura en ser abogado, ¿no? Es pues, la aplicación del principio de justicia en todas sus dimensiones, ¿no? Que es amplísimo, ¿no? Y pues igual al médico, ¿no? Como seres humanos nos toca. El médico debe proceder de igual manera, con sus conocimientos y experiencia, ante casos iguales y otorgar al paciente lo que le corresponde. Que esta definición es que es muy antiguo en la Roma, ¿no? Este, que venía, ¿no? A todos estudiosos, ¿no? Y que heredamos. También se aplica para otra parte de la justicia, que es la justicia distributiva, en donde tiene que ver con los recursos y los servicios de salud. ¿Sí? Es todo un área, ¿no? De la que se puede trabajar. Y dentro de ella, pues, parte de la temática directa, ¿no? De lo que es la maestría y el tema de hoy. No maleficencia, dice el principio mejor entendido y con mayor apego a la práctica clínica, sí, es el principio, y este se deriva mucho, es la semejanza con el principio de no hacer daño, sí, el primero de no hacer daño, el primo no achere, que viene, pues, se le atribuye, ¿no? Al, pues a los seguidores de Hipócrates, ¿no? Esto, imagínense, estamos hablando pues, de 2400 años aprox, ¿no? En la Grecia clásica, eh, dice inclusive a no arriesgar al daño, ¿no? Exacto, si no hago el mal, tengo que hacer el bien y no dañando. Ahora, esta parte, entendiendo todo esto, cuántos aterrizar en un, un concepto muy importante, ¿sí? Que inclusive se eleva, ¿no? A principio ético de virtud, de como dice, del cual el médico no puede revelar ninguna información obtenida en el curso de la asistencia médica. Es un derecho del enfermo que el médico mantenga en secreto toda la información relacionada con su proceso de enfermedad y con su estancia en instituciones sanitarias o públicas. La información debe ser reservada salvo la autorización expresa del interesado cuando es solicitada por una autoridad judicial bajo algún nivel, ¿no? Eh, es muy importante, ¿sí? Aterricémoslo, jalemos este principio hacia la parte antropológica. ¿Qué es lo que no me gusta? Aquí porque está aplicado a la medicina, no directamente. Pero ¿qué es lo que no me gusta? Piensen cada uno de ustedes como personas, como individuos, como seres humanos, que no me gusta en alguna de las dimensiones con las que, de acuerdo al esquema que les expuse, yo tenga, ¿no? Que interactuar con otro ser humano, varios seres humanos, ¿no? Mi propia familia, en principio, verlo pues, con todos en mi trabajo, con los conocidos, ¿no? O en un hospital con el médico, ¿no? Enfermeras, etcétera, ¿no? Pues lo que quiero que me respeten, ¿no? Mi límite, ¿no? De interacción con ellos, pues es mi intimidad, ¿no? Tú sabes, ¿y cuál es la parte más? Pues mi parte biológica, porque es mi cuerpo el que me representa como ser humano. Parece sencillo, fácil de decirse. Eh, Recuerdo algunas veces cuando nos decían, ¿no? Algunos, bueno, vamos a decir, el personal de salud le decían a un paciente, no, pues usted, pues quítese su ropa, es aquí no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Si no hay problema, o sea, sí, está bien, o sea, respeta su intimidad, pero pues el paciente también tiene, ¿no? Su intimidad, ¿no? A esto me refiero. Entonces, hay que dar mucho cuidado, no se nos olvide. Ya mencionaba al principio, ¿no? El que se salga cierta información, ¿no? Cuando no debe salirse y porque además el paciente lo está solicitando. Aquí hay muchos dilemas bioéticos, ¿no? Que se pueden hablar, no es el momento, pero porque pues, nos pueden generar, ¿no? Primero,
problemas sin actuar con una medicina defensiva, pero sí actuar con la verdad y cuando no sé, también saber decir que no se sabe o no se puede con el caso, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. O que me cause incomodidad porque mi conocimiento médico dice que sí puedo intervenir, ¿no? Y decir y hacer, no, espérate. O sea, no. O se hace una triangulación con los familiares cuando el paciente tiene ciertas, ¿no? dificultades o con problemas para comunicarse. No, 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 o sea, no se hagan, punto, no lo hagan. ¿Sí? El secreto médico, eso me permití tomarlo de la Universidad de Navarra, me pareció interesante, es algo que tiene vigente en su página. Dice, el secreto médico es un principio ético y legal fundamental en el campo de la medicina, que se refiere a la obligación de los profesionales de salud de mantener confidencialidad de la información que un paciente les ha proporcionado en el contexto de su relación médico-paciente. Este principio está enraizado en la confianza que un paciente deposita en su médico y en la necesidad de proteger la privacidad del paciente. La confidencialidad médica es esencial para una relación médico-paciente efectiva porque permite al paciente sentirse seguro al revelar información que podría ser personalmente embarazosa o perjudicial si se revela. Así es, ¿no? Mm, inclusive ni los comentarios de pasillo, y si se va a comentar un caso porque tiene relevancia médica, por ejemplo, en una acción general o en una interacción como estas, ¿no? Online, pues se reserva el nombre de quién es, ¿no? ¿No? Etcétera, para evitar, ¿no? Todos estos, o las imágenes, etcétera, ¿no? Digo, todo esto está todo muy estudiado por la ley, ¿no? Y nos ponen esos límites desde el punto de vista social que no debemos hacer. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? Bueno, pues a ver, a ver qué vamos a hacer si estás, ¿no? Violando estos principios. Antes, ¿no? No digo, creo que lo pueden explicar mejor los abogados, pero pues sin llegar a ese nivel, ¿no? Eh, Aquí, ¿cómo podemos conectarlo con la bioética, que es la maestría? Mm, hablando de las virtudes, recordando que las virtudes son hábitos, un hábito que no se practica, pues, no se puede ejercer. No, yo les digo a mis alumnos, si no te lavas los dientes, no se te hace un hábito lavártelo, pues si se te olvida, pues ¿qué puedo pagar? Pues te va a acumular la comida en la boca, vas a exponer un mal olor y se te van a cariar los dientes, ¿no? Entonces, hay que practicar las virtudes cardinales o aristotélico-tomistas, que nos ilustra bastante bien para poder ejercer la aplicación de ese bien integral que estamos hablando y entonces con ello entender bien qué es la confidencialidad, la autonomía, la libertad con sus límites, son la prudencia, la justicia, la fortaleza, sí, y la templanza. La primera, la más importante, digamos, en rango de categorías, aunque las cuatro hay que aplicarlas y ejercerlas siempre para que se pueda hablar de un bioeticista virtuoso, pues es la prudencia, ¿no? Es aquella que me permite, ¿no? A la recta razón, a la razón, observar cómo tomar la decisión, por un camino o por el otro, ¿sí? Es decir, sí o no, obviamente es actuar hacia lo correcto y pues bueno, debemos practicarla, ¿no? Igual a justicia para ser un hombre justo, ser humano justo, la templanza, ¿no? Todos aquellos apetitos o que están fuera, ¿no? Del contexto, ¿no? Del desorden que puedo poner en mi cuerpo, pero pues yo los ordeno y la fortaleza, ¿no? O valentía, pues para por ejemplo, para la toma de decisión, los médicos que están muy cerca de ello, ¿no? Hay en algunos lugares, como en esta clínica de la Universidad de Navarra, en España, es códigos deontológicos que pueden armarse, ¿no? Como los arman, por ejemplo, los consejos de especialidades médicas, etcétera, ¿no? Así se pueden armar y
Esto, contribuye, ¿no? A conocer mejor, ¿no? Cuáles son las normas, ¿no? Que orientan legalmente y las que propiamente pueden, ¿no?, utilizarse, ¿no?, en sus lugares, ¿no?, de trabajo, ¿sí? Hay los también denominados códigos de conducta. Me parece que es más propio decir que sean códigos deontológicos, ¿no? Sí, aunque el término de conducta es correcto, ¿no? Pero creo que nos dice, ¿no? Nos centra un poco más en lo que estamos trabajando. Aunque su objetivo principal es la orientación ética, la práctica media tiene una naturaleza mixta ético-jurídica, lo que mencionábamos, ¿no? Así que te regañen o que se tome algún aspecto de tipo legal, tus pares, cuando tú estás omitiendo algo. Existe, dice aquí, permite la aplicación de sanciones impuestas por los colegios profesionales al personal que incumpla, como pasa ahí en España. Aquí tenemos un organismo cuando viene alguna cuestión de tipo médico-legal, como las que se mencionaba al principio, ¿no? De la presentación, ¿no?, de estos datos que se salen fuera de este secreto, eh, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que, bueno, es un organismo en donde si tú tienes algún problema, ¿no?, por alguna irregularidad en el acto médico con los pacientes, ¿no?, en cualquier ámbito, en el consultorio, en el hospital, eh, es un organismo conciliador, ¿no?, en donde obviamente es en defensa no solo del paciente, sino también del médico, es decir, de ambas partes, para que puedan conciliar si es que no hay un evento o se provoca un delito que salga de las foras de este organismo, ¿no? De la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sí, y entonces, bueno, pues esto es interesante conocerlo también para evitar, ¿no? Trabajando con, decía, repito, el bien orientado hacia el bien orientado hacia la verdad, pues ahí estamos, ¿no? El ex artis, que es también pues este conjunto de reglas que existen para el ejercicio de la medicina contenidas en la literatura médica, que está generalmente aceptada, en los cuales vierten los medios ordinarios o actuales para la atención médica y los criterios de su empleo. Hay, pues, si ustedes se meten, hay en la revista de la CONAMED, que es más o menos reciente, del año pasado, donde se habla de todos estos conceptos que me parece interesante, a lo mejor puedan consultarla, ¿no? Y digo, salvo que nos lo diga, ¿no? El entendimiento de nosotros, no somos abogados, pero sí pues podamos conocer ciertas partes que nos corresponden, ¿no? Para evitar, ¿no?, caer en estos problemas. Pues bueno, estas son las fuentes. La presentación se la paso con mucho gusto, ¿no? Am, a a las doctoras, a las maestras, pues muchas gracias. Al contrario, le agradecemos mucho, doctor, su participación en nuestro seminario y nos han hecho llegar algunas preguntas. Sí. Por ejemplo, una nos dice, ¿qué opina de los médicos que suben los datos de los pacientes como imágenes o de laboratorio a redes sociales sin algún fin educativo, ¿no? Realmente más bien criticando al paciente. ¿En qué momento se puede restringir la libertad del médico para expresarse? Con su límite, o sea, te están diciendo, pues no lo rebases, ¿no? Es decir, pues, no las subas. A ti te gustaría que subieran tus fotografías, ¿no? Si tú estás dando la autorización y, ¿no? Y estás rebasando tu propio límite porque así tú lo decidiste, pues se puede hacer, pero bueno, tú sabes, ¿no? Si, no sé, se me ocurre decir alguna parte íntima tuya quieres que se exponga, pues también qué dice la sociedad, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Si es una libertad sin límites y tú lo estás decidiendo, bueno, pues ten cuidado. Pues si lo estás decidiendo por otros, pues pídales permiso. Y además, no sé si se han fijado, esto a lo mejor nos puede aclarar mejor un abogado, pero cuando tú sacas rostros,
te ocultan por ejemplo, los ojos, ¿no? La mía es que es una forma de respetar esa intimidad. Lo acabo de decir, ¿no? No es la libertad por la libertad de hacerlo, sí. ¿Y cuál es la restricción? Pues las que tengas que tener, ¿no? Tú como, bueno, pues tú no puedes hacer todo lo que se te ocurra, ¿no? Sí. Es muy importante esto entenderlo. No es que estés limitado para expresar, por ejemplo, si hay un hallazgo interesante, pero pues dialógalo con tu equipo de trabajo como bioticista, ya que lo eres, qué es lo que quieres, ¿no? Demostrar en ese momento, ¿no? Si es un trabajo interesante desde el punto de vista médico, es un hallazgo, ¿no? Pues se piden permisos, se hacen todos los legalismos, se le pide permiso al propio paciente, ¿no? Esto está como muy regulado todo, yo no puedo hacer nada más porque se me ocurre hacerlo, ¿no? Y sí, eh, creo que las redes sociales pues han perdido este control. De alguna manera a veces restringen, ¿no? Y ponen sus condiciones y te censuran, pero pues es muy rápido, ¿no? O sea, yo les digo a los alumnos, ¿cuánto tiempo tarda en que una información que sale, que penosamente a veces hay que decir que se trata de un chisme, que es un mal, por supuesto, en llegar la información a las redes sociales? Es 2, 3 segundos, doctor, ¿sí? Tomo una foto, pongo un comentario y pum, se va, ¿no? Imagínense la trascendencia si es a la persona a la que están dando, etcétera. Igual traspolen eso al contenido de la medicina, ¿no? Gracias. En este mismo sentido, ¿qué opina de los pacientes que graban las consultas médicas? O sea, ahora al revés, ¿no? No es cuando los médicos presumen los datos de los pacientes, sino que es el paciente Sí, mismo el que está grabando la consulta y al médico. sí, buena pregunta. La verdad, mentiría si les digo exactamente qué, pero en una y otra hay que pedir permiso. O sea, digo, ahorita si nos puedo contar un abogado en la interacción, ¿qué es lo que hay que hacer, no? O sea, pues sí, ¿no? En teoría no deberían estarme grabando si no les doy permiso, ¿no? Porque pues tú tienes un expediente clínico y el expediente clínico pues es del paciente, aunque yo lo estoy custodiando, pues te sacaré y te daré un resumen, ¿no? Te pondré, pues de la consulta te lo pongo en una receta, ¿no? Todos los comentarios que se hicieron. Claro, muchas gracias. Otra pregunta. ¿En qué situaciones o circunstancias se justifica romper con el secreto médico? Perdón, se justifica. Romper con el secreto médico. Ah, con el secreto. Ujú. Pues esas creo que las establece la ley, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos ha pasado, no? Ahora con todas las cuestiones epidemiológicas, ¿no? Pues ni modo, ¿no? O sea, se abre y se da en beneficio de todos los demás. Alguno en particular, por ejemplo, se me ocurre decir, ¿no? Estos casos que luego se presentan son teóricos, pero igual pueden ser reales. Que una mujer queda embarazada, ¿no? De otro señor, pero que su pareja, ¿no? Pues esposo, no esposo, ¿no? No quiere que se le diga, ¿no? Que está embarazada, ¿no? Cuando el médico hace el diagnóstico, ¿no? O el personal de salud hace el diagnóstico. Se debe respetar esa confidencialidad, ese secreto médico. Pues sí, estrictamente hablando, sí. Es que yo sé que lo engañó, que no sé qué hizo y qué cuando. Pues te consta, ya lo tienes por escrito, ya tienes toda la evidencia, etcétera, ¿no? Pues sí, ahí vienen muchos encuentros dentro de las dimensiones, como les mencioné, pero en principio, pues es guardar el secreto. Gracias. Nos preguntan también, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los profesionales de la salud para garantizar la privacidad y confidencialidad de los pacientes en esta era digital? Está bien complicado, ¿no? Como dicen, ¿qué tal si te filman, no? Pues sí, es complicado. Esa es una, ¿no? La otra es, pues ya es un expediente electrónico, ¿no? Pues hoy todo es hackeable, ¿no? ¿Qué les puedo decir?
Y a lo mejor los expertos en todas estas áreas nos pueden decir con más fidelidad qué es lo que pueda llegar a pasar, ¿no? Y la otra, pues tú ten tu resguardo, haz tu historia clínica, tus consultas, anótalas, la evolución, ¿no? Todo lo que tienes que hacer. Es tu defensa desde el punto de vista legal, ¿no? Si es el expediente clínico, pues ahí está la información, ¿no? El resguardo que tiene que tener, tú tienes que tener, la institución donde se haga que se tenga que tener, ¿no? Bajo los cánones que seguramente existen, ¿no? En las diferentes normas oficiales que salen y la ley, eh, digamos, pues sí, ¿no? Esos desafíos. Oh, bueno, si entran, estoy pensando, ¿no? Y te amenazan, ¿no? Pues bueno, pues ahí, ¿qué puedes hacer, no? Sí, ahí estás en indefensión. Pero mientras esté en tus manos, en tu libertad, pues hazlo responsablemente. Claro, gracias. Nos comentan, se ha puesto de moda que el paciente solicite consulta vía telefónica, celular, vía llamada o vía videoconferencia. ¿Cómo establecer un límite para el uso de la información generada en este proceso? Sí, sí, bueno, pues a lo mejor ahí sí habría que preguntar también, no sé exactamente si se pueda videograbar, ¿no? O todas estas cuestiones, ¿no? Mm, que luego la gente lo hace, pero en términos legales a veces funciona, ¿no? Por ejemplo, los videos pues, los pueden alterar, las, ¿cómo se llama? Videollamadas, pues igual, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces, pues sí se puede, de preferencia, si es así a distancia y realmente no se puede, háganlo, habrá que consultarlo legalmente, pero de preferencia siempre es presencial, ¿no? Otra pregunta que dice, teniendo en cuenta que en el entorno laboral se cuenta con la interacción de diversas profesiones como tecnólogos o auxiliares, ¿por qué a ellos no cuentan con un código de ética si también tienen contacto con el paciente? Yo creo que sí, hay que hacerlos. Por ejemplo, estos códigos de ontologías hay que hacerlos, ¿no? Es decir, todo el que tenga acceso, por ejemplo, al expediente clínico, pues, todos deben de firmar, ¿no? Seguramente en estos lugares y tener sus códigos para establecer la confidencialidad de los datos, ¿sí? No pueden salir, sí, sí. Ok, tú puedes hablar, ¿no? Entonces, si tú fuiste el causante, pues ten cuidado, ¿no? Es bajo tu propia conciencia, o sea, siempre les digo, si tienes duda ante una toma de decisión, si tienes duda ante hacer algún procedimiento, la ética y los principios que manejan el derecho te dicen, pues no hagas, no lo hagas. O sea, no te metas en camisa 11 varas si no lo puedo hacer. Es que me están presionando, pues hablarles con la verdad. O sea, no hay forma, no hay forma. De ti depende, ¿no? Solamente eso. Si son técnicos, si son personal de confianza que están ahí con el acceso a la información, pues igual, ¿no? Firman de la responsabilidad de que no salga ninguna información, ¿no? Hay documentos para esto, ¿no? Pues por ejemplo, como el consentimiento informado, pues hay miles de formatos, ¿no? En donde tú explícales, diles, igual a la hora de contratación, te ponen o te exponen, aquí no se debe hacer esto, no se debe hacer lo otro, la información es totalmente confidencial, no puede salir nada de aquí, ni el expediente, etcétera, ¿no? A menos que solicite el paciente, ¿no? Su resumen, que es porque es expediente del paciente, tienes la obligación de como institución darle los datos que te está pidiendo, ¿no? Hasta ahí. Gracias. Hay algunas preguntas que son en general al cuidado del secreto médico en la atención de los adolescentes y nos Uh plantea -huh. un tema en concreto. Dice que en el caso de que los menores de edad Uh -huh. soliciten dar aviso a sus padres con el uso de algún implante anticonceptivo, Ah, ¿quién claro. firmaría el consentimiento informado en estos menores de edad cuando se Sí. solicita precisamente no dar aviso a los tutores? Sí, sí, pues son todas estas nuevas regulaciones que existen, ¿no? Y no solo es en México, sino en diferentes países de la orbe, en donde sí, desde el punto de vista legal le dan de esta autonomía, que se denominaría heteronomía porque les corresponde a los papás,
pero que no tiene consecuencias de tipo ni de la decisión de los padres, ¿no? Desde el punto de vista legal, por ser la heteronomía, pues tienen que respetarse, ¿no? Digo, los que arman estas leyes, yo no sé qué tan preparados estén para todo lo que están diciendo y haciendo, ¿no? Eso es como, digamos, lo cuestionable, ¿no? Eh, porque pues hay muchas cosas que ya ni siquiera dependen de si se hacen bien o se hacen bien, si no se hacen como mencionan, ¿no? Desde el punto de vista político. Y que bueno, pues ahí es donde tenemos las manos, ¿no? Atadas. Se debe respetar. Ahora, si hacemos un análisis ético, bioético, ¿no? Centrado en la centralidad de ese ser humano, pues no lo, o sea, no, pues cómo, ¿no? Si apenas bueno, ¿no? Con su propia, ¿no? Decisión, ¿no? Personal, ¿no? Dependiendo de la edad que tengan, pues sí, no. Ahora, entonces, ¿cómo controlo esto, no? Si es que la política es la sobrepoblación, ¿no? Y el derecho a tu propia decisión. Pero pues enséñales a que las decisiones tienen, ¿no? En tu libertad tienes límites. Es complejo el asunto, digo, lo estoy aquí diciéndolo así como muy rápido, pero pues es mucho más complicado lo que estoy diciendo. Es complejo el asunto, no es tan simple. Y lo vivimos todos los días, los que han observado en las redes sociales, ¿no? ¿Cuáles pasan, ¿no? Con todas estas cuestiones, pues es grave. Ahora, en el terreno de la medicina, nosotros vemos, sí, en diferentes áreas del país, pues los embarazos a los 13 años, a los 12 años, sí, sí, es un problema social, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces digo, lo estoy diciendo aquí muy rápido, con toda la responsabilidad, ¿no? De no alterar nada, pero pues sí, sí es un grave problema, ¿no? Que requiere la intervención de muchas áreas, ¿no? De muchos elementos y que pues no se va a solucionar de manera inmediata. Probablemente se tarde algún tiempo. Tú tienes que educar, tienes que, sí, es una cultura. Mira, aquí les abro un paréntesis. Hoy que hay tantos cambios en el mundo, ¿no? Que cada quien hace su propio juicio de valor. Eh, ¿Cómo es que se dan todas estas transformaciones tan rápido? Pues tú comienzas a bombardear, ¿qué? Culturalmente con información o desinformación. ¿Por dónde? Pues por todos los medios de comunicación que existen en la actualidad. Pues ¿cuáles son? Pues tienes obviamente con el que comenzamos, ¿no? Todos, bueno, que era la televisión inicialmente, pero no solo son estos medios, ¿no? Auditivos y visuales que tenemos al alcance el día de hoy, sino los libros, los que todavía leen libros, todas las películas, ¿no? O los filmes, ¿no? La música, la letra de la música que tienen, ¿no? Todo lo que tiene que intervenir con la cultura es una forma de educar o de deseducar, ¿no? Dependiendo del fin que tú busques, que se esté buscando o el país que esté buscando, ¿no? O los organismos internacionales que estén buscando, ¿no? Como la ONU, la OMS, para modificar, ¿no? Estas conductas humanas, ¿no? Entonces yo lo puedo decir aquí rapidísimo, ¿no? Pero es un problema muy, muy complejo. Y para hacer el cambio, pues tardan pues décadas, o sea, ¿no? Esto que vivimos hoy, pues no fue de la noche a la mañana. Tenemos varias décadas haciéndose desde el siglo pasado, entonces, pues un problema complejo. Pero lo que te corresponde a ti a nivel individual, por lo menos sepas resolverlo. Y gracias. Hay otras preguntas que son relacionadas con las políticas públicas del expediente clínico. Ahora que se dio a conocer esta política sobre el expediente clínico electrónico, esta ley, ¿no? Que puede ser universal, es decir, que se puede consultar el expediente clínico a través de la portabilidad del paciente, ¿no? Puede ser consultado en una institución de salud y luego en otra, y luego en otra. Uh -huh. ¿Qué controles hay sobre este Buena personal? pregunta. La verdad, ignoro los controles.
pero es muy interesante desde el punto de vista bioético, porque pues es un arma de dos filos, ¿no? Tú puedes usarla para un bien o para un mal, o sea, sí, la idea es que se use para un bien. Yo creo que es fabuloso que tú puedas, ¿no? Consultar, ¿no? Como médico, bajo tu responsabilidad con su límite, obviamente desde el punto de vista legal también, pues qué está pasando, ¿no? Porque suele pasar o pasaba en antaño que tú cuando pedías una interconsulta, pues el paciente se quedaba con el interconsultante, ¿no? Y no regresaba contigo, que es con el que inicialmente tu paciente era a cargo. Entonces esa es una, ¿no? La otra es, por ejemplo, pues, cuando te vas a provincia o no vives en una ciudad, estás en provincia, estás en otro lado, ¿no? Yo digo, yo hablo desde aquí de la Ciudad de México, pero igual si te vas a otro país, a otro estado, pues igual que tengan esta interacción de conocer cómo va tu perfil de tu expediente electrónico, porque pues es cómo va la evolución de tu enfermedad. Yo creo que es correcto. El mal uso, pues siempre va a estar presente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Que no caer uno en esos errores pues, de romper la confidencialidad y externarlos, ¿no? Suele pasar, entonces, por ejemplo, ahorita la otra pregunta que me viene a la cabeza, la esposa de un médico, la pareja, ¿no? De un médico o el que sea, ¿no? Pues, y que no es médico, o sea, tú puedes externar quién es, ¿no? Pues aguas, son datos de confidencialidad. ¿Pueden salir de la otra boca? Sí, aguas, tengan mucho cuidado, no hay que hacerlo. Sí, aunque conozcas. Son de la intimidad, son confidenciales, ¿no? Y pues tiene visos legales. Sí, claro. En este mismo sentido, los expedientes pueden brindar información muy valiosa sobre la incidencia de las enfermedades y conocerla permitiría planear incluso presupuestos o intervenciones preventivas en la población. ¿Es Ok. posible acceder de manera general a los expedientes y usar para generar programas o planes de salud? Buena pregunta, tampoco lo desconozco, ¿eh? No he visto esta ley, habrá que revisarla. Digo, a lo mejor alguien nos puede contar de los abogados. Este, a ver, en principio, pues suena positivo, ¿no? Es decir, pero ¿cuál es el límite? O sea, todo mundo, ¿quién es? No, pues hay que protocolizar como siempre se hace, ¿no? Si tú armas un proyecto, ¿no? Porque es de interés a nivel nacional y buscas a los elementos que van a intervenir en ese proyecto y entonces das permiso para pues, un cierto número o la cantidad de expedientes electrónicos que tú quieras trabajar, todo pues con las reglas, ¿no? La biótica te ayuda para eso, ¿no? Es decir, en términos legales, pues, buscas la información, ¿no? Te buscas del equipo tiene que trabajar un equipo, pues sí, un equipo multidisciplinario, pues para armar esto, porque pues, es de información relevante, importantísima, pues para una nación y para el mundo en general, ¿no? Sí, claro. Pues hemos llegado ya al final de nuestro seminario. Hay una última pregunta, me parece que es más desde el ámbito filosófico, pero se la voy a hacer llegar de todas formas Sí, para no dejarla de contestar, sí, que sí, sí. dice que en la actualidad hay una tendencia a subjetivizar el bien. ¿Cómo Ajá. podemos enfrentarlo? Ajá. Muy buena pregunta. La, ahora yo voy a contestarles en términos de mi postura, ¿no? En particular, lo que les presenté, pues es mi postura, ¿no? Pero esta postura eh, puede, digamos, es una forma, ¿no? De verlo. ¿Cómo podemos abordar? Para trabajar la bioética, por eso les puse la antropología. Primero hablo de qué ser humano estoy hablando. Si hablo de una libertad en donde pueda volverse, entre comillas, vamos a ponerle libertinaje, ¿no? Es decir, donde todo se puede hacer, no hay ningún límite, pues imagínense ustedes
en términos, ¿no? Filosóficos, ¿cuál es su trascendencia? Pues lo que estamos viviendo, ¿no? En la actualidad. Todos los que se han metido alguna vez a las redes sociales, lo que está pasando, ¿no? Es una cuestión ilimitada, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo contrarrestar esto? Pues está complicado porque ya les decía yo hace un momento, la cultura, eh, los cambios culturales, estos que tenemos hoy, no nacieron ayer ni antier, o sea, les dije, son varias décadas desde el siglo pasado. Y de caso estoy hablando casi 50 años, y no un poco más. Yo estoy muy metido en estos temas, ¿no? Me llama mucho la atención, lo conozco, y sí es muy complicado, ¿no? Hoy, pero mire, una receta. Si todavía creen en el valor familiar, ¿no? En las parejas, en casa y los hijos, independientemente de las redes que salgan y de lo que salga en el mundo, ustedes ¿no? Dan la educación desde que son pequeños a sus descendientes en valores, que eso es otro tema, ¿no? Que seguramente lo van a ver o ya lo vieron en bioética. Cómo tomar, ¿no? Esos valores, cómo trabajarlos, porque si no, entonces vivo en un mundo antivalores. Vivo en un mundo de un libertinaje. Vivo en un mundo en donde ese libertinaje es administrado legalmente, o sea, ponen las leyes donde se puede hacer. Sí, estoy muy limitado en ese sentido. Pero en donde no estoy limitado, pues es en mi casa. En el momento en el que se metan con tu familia y te digan lo que tienes que hacer en tu casa, ahí ya perdimos todos, ¿no? Esa es como, digamos, una reflexión general, social, filosófica, ¿no? De, de el límite, creo, y las barreras o las defensas que nosotros podemos poner, pues depende de cada uno de nosotros. Si nosotros comenzamos a decir que pues eso, todo lo que nos ponen en las redes sociales, ¿no? Y lo que conocemos, ¿no? La información oficial, ¿está bien? Pues pues tú no pones el límite. Identifica dónde está el límite y el valor que le vas a inculcar a tus descendientes, ¿no? O a tu entorno, pues es ese, ¿no? Si tú aceptas eso, pues ya. Ahora acuérdense, los jóvenes están muy influenciados, entonces, pues ahí es un trabajo, sí, duro, difícil, arduo, pero pues tiene que ser desde casa, cuando se permite. Muchas gracias, doctor. Pues desde el CISAP le agradecemos mucho su participación en el seminario del día de hoy. Este, invitamos a todos nuestros asistentes a que se registren, como ya lo habíamos comentado, es importante llenar el formulario de asistencia para recibir su constancia. Y les recordamos que nuestra próxima sesión del seminario sería el día 28 de abril con el tema de deterioro ambiental y sustentabilidad. Y bueno, sin más, muchas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Estaremos Ay, pronto en comunicación con usted. gracias, al contrario. Un abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.